en las iglesias. Sí, por eso me dijo que honestamente, si le digo me caí así, dice que me... Bueno, buenos días hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Hermanos, vamos a hacer la oración para empezar la predicación del día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor, mi Dios y mi Padre. Te damos gloria, te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros el día de hoy, Señor. Señor, mi Dios y mi Padre, ven en estos momentos en los corazones de cada uno de nosotros para que podamos escuchar tu palabra de Dios, Señor. Prepáranos, Señor, para que estas palabras se queden dentro de nuestro corazón, Señor, y penetren en todos nuestros huesos, nuestros tétanos, como dice la palabra de Dios, hasta el fondo, Señor. Que quede en el corazón, Padre mío. Te pedimos, Padre, que todo lo que se hable aquí, Señor, sea a través de tu Santo Espíritu, a través de tu poder y de tu gloria, Señor, y de tu gracia, Padre mío, para que las personas, Señor, puedan llenarse, como dice la palabra de Dios. No solo del pan vivirá el hombre, sino también de toda la palabra de Dios, Señor. De tu palabra, Padre mío, de la palabra espiritual, mi Dios y mi Padre. Amén. Gracias. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a seguir con la segunda parte que hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos de las promesas, de que cómo nos debemos de preparar para poder recibir al Padre, ¿verdad? Si es que el Señor llegara a venir. Y vimos también otra cosa importante, ¿se acuerdan? En la prédica, ¿qué vimos? Aparte de que vimos cómo nos debemos de preparar para la llegada, vimos otra cosa, ¿se acuerdan? las 8 cosas que no le agradan a Dios del hombre. No. Hablamos cuál es la clara señal de que el Señor Jesucristo va a venir. ¿Y se acuerdan cuál era la señal? No te acuerdas. Bueno, hablamos que era la maldad del hombre, ¿no? Que ya no iba a haber amor entre las personas, menos amor al prójimo, porque no había amor a Dios, ¿no? O sea, el hombre ya no, su Dios, ellos dicen sí creo en Dios, pero nada más es de boca, porque de corazón realmente no creen en Dios. Hay maldad en su corazón y hacen perversidades. Además también vimos que en los últimos tiempos el hombre ya no iba a tener temor, o sea, ya el pecado lo iba a ver normal. Ajá. Eso era una de las señales de que dice la palabra de Dios que es cuando va a venir pronto el Señor. Y nos pusimos ejemplos, ¿verdad? Del aborto, de todo esto que ya pusieron, que ya es ley que se pueden casar los homosexuales. Y en donde ya el pecado, hermano, se ve como algo normal, ¿no? O sea, cada vez se va viendo normal, no importa, ¿no? Ya no hay temor, porque dijimos que para que prevaleciera el amor de Dios necesitaba haber temor de Dios. Y desgraciadamente la gente pues ya no tiene temor a Dios, por eso en sus corazones no hay amor, ¿verdad? Bueno, hermanos, ahora la segunda parte, que es a lo mismo de la venida del Señor, se llama la promesa se cumplirá. ¿Y cuál es la promesa que el Señor Jesucristo nos hace, hermanos? La salvación. Nos hace también las promesas que es la salvación, pero también nos hace la promesa de que el Señor va a venir por su iglesia, ¿verdad? El arrebatamiento, esa es una de las promesas que aún no se han cumplido, ¿verdad? Y que los hijos de Dios, los cristianos, estamos esperando a que el Señor venga por su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. La iglesia, ¿no? Entonces nosotros estamos esperando, ¿no? Hablamos que mucha gente siempre dice que ya va a venirse el Señor, ya cállense con eso, ¿no? O hay otra gente que dice, ¿tú quieres que ya venga el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dice que ya venga el Señor? La gente dice que ya venga el Señor y mucha gente se nos queda viendo mal como diciendo, ¿ya te quieres morir? ¿No? O me da miedo, me da temor. Vimos que para prepararnos para la venida del Señor
que nos prendamos nuestra lámpara y que estemos gozosos y que nos santifiquemos. ¿Qué más hablaba acerca que nos tenemos que preparar, que estemos alejados del pecado? Tenemos que velar, día y noche. armarnos con qué, con la vestidura del Señor, la armadura de Dios, con el velo que me dijo que el velo que era, el velo de la novia, ¿se acuerdan que les dije que era? O sea, la santificación, ¿no? O sea, santificarnos en que en el cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Bueno, vamos a leer primera de Juan 3, 1 al 2. Primera de Juan. Juan nada más. Primera de Juan. Recuerda que hay San Juan y primera de Juan, segunda. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Verdad? Así dice. Entonces, ahorita les voy a nombrar, ahora vamos a ver cuáles son 5 cosas que les van a suceder a los hijos de Dios cuando venga el Señor por su iglesia. Estas cosas a quién le van a suceder, no a todos, sino nada más a los que sean arrebatados. La primera es que cuando el Señor se manifieste, lo veremos tal cual es y seremos como Él. Eso es lo que dicen los versículos aquí, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos, bueno, si yo me muero, entonces yo lo veré tal cual es? Pero hay que aclarar algo, que cuando nosotros nos morimos, el cuerpo se muere, pero el alma no, ¿verdad? Eso lo sabemos. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tu alma se va a ir al cielo. No, lo que va a estar dormido, cuando en la palabra de Dios que vamos a estar dormidos, no habla también del alma, sino nada más habla del cuerpo. Entonces, cuando tú te mueres, tu cuerpo se muere físicamente, pero tu alma, ¿qué? Se va con Dios. Entonces, realmente si tú te mueres antes de la venida del Señor, tu cuerpo va a estar dormido, ¿verdad? Entonces, realmente tu cuerpo aún no es glorificado. ¿Hasta cuándo va a pasar eso? Hasta cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Dice que primero resucitará a los que duermen, a los muertos su cuerpo, que como fue en vida, ¿verdad? Y se juntará con la alma. Pero ahorita más adelante vamos a ver qué va a pasar. Ajá. Entonces, en ese momento es cuando dice que lo veremos tal cual es, hasta ese momento. Nuestra alma está guardada allá arriba con el Señor, ¿no? Pero más no, aún no se ha manifestado, no estamos allá como mucha gente dice, ya me voy a morir, me voy al cielo y me voy a ver como un ángel ya. No, la gente que ha muerto nada más, la que está en el cielo es que su alma nada más, el cuerpo como está dormido. Ajá. Hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia es cuando resucitará. Y ahora sí, como creemos que nos vemos en el cielo como ángeles, seremos así en ese momento. Entonces podremos ver al Señor tal cual es. Ajá, como aquí dice. Seremos semejantes, porque ya seremos semejantes a Él. El amor de Dios es excepcional, es extraordinario, que solo de lo más alto de los cielos podía venir y de lo más profundo del corazón de Dios. Lo que ha hecho todavía no ha terminado, ahí dice, de manifestarse en nosotros. Por tanto, lo que ha hecho
que es el amor del Señor, aún no se ha revelado. Cuando el Señor se manifieste, será un día glorioso. Así como la gloria de Cristo está velada por su encarnación, así también nuestra vida estará igual de la misma manera que Cristo Jesús. O sea, tú serás como Jesús, como Cristo. Dice que aquí en tierra, dice el Señor, que vas a pasar lo mismo que Él pasó. ¿Qué es lo que Él pasó aquí en la tierra? Tribulaciones, humillaciones, persecuciones, tribulaciones, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermanos, que nosotros aquí en la tierra, digamos que reencarnamos lo que el Señor pasó. Pero Él, ¿qué le pasó cuando Él murió? Él resucitó, subió al cielo, ¿verdad? Y está ya con el Señor, con su Padre. Entonces eso mismo nosotros, esa es la promesa que el Señor nos hace a nosotros mismos, que seremos tal cual es Él. Vamos a leer Juan, ahora sí San Juan. San Juan 14:2. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Aquí dice el Señor que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Y fíjense que yo no le entendía cuando decía en la casa de mi Padre muchas moradas hay, hasta que leí Enoc. Ahí Enoc habla de los cielos y habla que hay diferentes escenarios en los cielos. Son muchos misterios los que aún hay que descubrir, pero eso es como dice el Señor, los misterios, hay muchas dudas que nos quedan. Las vamos a descubrir hasta que estemos ese día glorioso con el Señor, cara a cara, ¿verdad? Por primero veremos tal como Él es. Nos han dicho cómo puede ser, que es una luz, ese día lo veremos tal cual es, porque nosotros seremos como Él es. Y ese mismo día veremos, porque dice aquí en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el libro de Enoc hay un libro que habla de los cielos, y hay en donde habla de que hay muchas partes en el cielo. No hay como que todos igual, sino hay muchas partes en el cielo. Entonces aquí dice el Señor que Él se va primero porque nos va a preparar lugar para nosotros. Entonces el Señor ahorita, ¿qué está haciendo? Está preparando. Es como cuando alguien dice: voy a cambiarme de casa. Entonces antes de que te cambies, preparas la casa para llegar, para que esté todo listo y esté bonito, ¿verdad? Así el Señor. Ahorita Él se fue antes, y todos estos años, ¿qué ha estado haciendo? Preparando nuestra morada para que el día que llegue será un día que será un día que no lo podemos imaginar, ¿verdad? Será tan glorioso, porque si tú ya eres glorioso, imagínate el día con todos los seres gloriosos, ¿cómo no va a ser? Porque aparte de que todos los santos, la iglesia del Señor será cambiada, ¿verdad? En un cuerpo glorioso, ya no el de pecado, como dice el Señor, ya ese cuerpo cochino, ya no. Ahora será un cuerpo glorioso, porque aquí hay mucha gente que dice: ay, sí, tú eres un hijo de Dios, pero sigues siendo, luego se te sale una grosería, o luego eres así, o luego eres acá. Pero recordemos que aunque seamos hijos de Dios y tengamos el Espíritu de Dios, somos carne. A veces nos gana nuestra carne. Para que no nos gane nuestra carne, tenemos que comer todos los días ¿de qué? Del alimento espiritual de la palabra de Dios. Y a veces no solo con eso,
es suficiente, porque a veces necesitamos que ayunar, necesitamos entrar en oración, y es una situación pues que sí se necesita estar muy pegada a Dios para poder más o menos llegar a ser como santo, ¿no? Pero es difícil porque vivimos en un cuerpo que carnal. Voy a leer Colosenses 3, versículo 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él la gloria. Entonces aquí nos dice el Señor que cuando Cristo pues esté en nuestra vida se va a manifestar de una manera en que nosotros también seremos manifestados con Él la gloria. Aquí cuando estamos carnales, esa promesa a veces se cumple, ¿verdad? Su gloria se manifiesta en nosotros en muchas cosas en nuestra vida. Pero el Señor lo que quiere más decir en este versículo que es que el día que Él regrese será más manifestado la gloria en nosotros, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Y bueno, nuestra posición y condición será manifestada en su esplendor al ser manifestado en gloria. Con nuestro Señor Jesucristo le veremos tal cual es y nosotros seremos semejantes a la gloria que a veces vemos de Dios, seremos semejantes. Y mucha gente se ríe, ay, ¿cómo vamos a ser igual que Jesucristo? Pues aquí en la palabra de Dios dice que sí seremos el día que Él venga semejantes. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho que, como dice el Señor, que estemos preparados en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para que cuando Él llegue nosotros estemos casi listos para recibir esa honra y gloria que es ser glorificados y poder ver al Señor. Porque tú cuando mucha gente, ¿no?, que cree a veces en religiones, cuando van a los templos, se preparan y quién sé qué tanto hacen, ¿verdad? Uno viene bien pulidito para el Señor, presentable, ¿verdad? Entonces imagínate, más ese día, como dice el Señor, que va a venir como un ladrón, no sabemos cuándo Él venga. Porque no es cuando nos invitan a una fiesta o a la reunión de la iglesia, sabemos la hora, el día, y ya nos preparamos, nos arreglamos. Pero cuando venga el Señor, no sabemos cuándo Él venga. Él no habla de un aspecto físico, sino Él habla más bien espiritual, en tu mente, en tu cuerpo, que tienes que estar preparado, ¿verdad? Para Él, para ser manifestado la gloria también en ti. Vamos a leer Romanos 9:29. ¿Romanos qué? 9:29. Sí. Gracias. Romanos 9:29. Dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes? Entonces aquí, ¿quién dijo esto? Isaías. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma. Como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Y quién sabe acerca de
pasó ahí? Desaparecieron, ¿no? Que estas ciudades eran que llenas de qué? De perversidades, de pecados, y por eso es cuando vino el Señor y los destruyó, ¿verdad? Entonces aquí Isaías dice, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, pues ahorita estaríamos que destruidos como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces lo que quiere decir aquí el Señor, lo que nos quiere decir el Señor, que antes de que el Señor venga por nosotros, hermanos, debemos dejar que Pues la perversidad, todos los males, ¿no? Todo como lo hacía Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Porque el Señor dice, si me vas a ver tal cual es, no puedes recibirme como esos pueblos, como México ahorita, como el mundo, la mayoría, porque así somos. Tal vez no podemos cambiar un país, pero sí podemos cambiar nosotros, nuestra familia, ¿verdad? En que cuando llegue el Señor por nosotros diga, yo dejé otro tipo de descendencia, no ese pervertido, ¿verdad? Sino que vea que nosotros estamos preparando y velando para cuando Él llegue, porque lo vamos a ver tal cual es, cuando ¿verdad? venga el novio, ¿no? A ver, vamos a leer 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ya ven, aquí está en la palabra de Dios, dice que todos vamos a mirar cara a cara al Señor, como espejo la gloria del Señor. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por eso es que nadie conoce a Dios, porque si tú conocieras a Dios, no pudieras estar aquí viviendo en la tierra. Por ejemplo, Enoc fue uno de los hombres que pudo ir al cielo y tuvo revelaciones celestiales. Nada más vino a lo que le mandó el Señor Jesús a que hiciera, que le dijera a los ángeles caídos, lo que el Señor había dicho que iba a destruirlos, y también vino a hablarle a su hijo para que escribiera todo lo que él había visto. Hizo eso y fue arrebatado a los cielos. ¿Por qué? Porque ninguna persona que esté viva puede ver al Señor. Por eso es que ese día tenemos que, dice, se va a manifestar una gloria para que lo podamos ver, que cara a cara. Muchos en el mundo no creen esto, pero hermanos, no lo creen porque no lo ven, porque aún no se ha manifestado él visiblemente. La plenitud de nuestra adopción como hijos es la promesa de que lo vamos a ver algún día. Pero aunque Cristo aún no se manifiesta en total plenitud ante nosotros, ¿verdad? Nosotros creemos en la promesa que seremos, como Él dice aquí en la palabra, gloriosos para poderlo ver cara a cara. Hermanos, ahora sufrimos, ahora padecemos, ahora enfermamos, ahora tenemos tribulaciones, ahora luchamos. Pero cuando Él se manifieste, todo esto terminará. Y si sientes que aún te falta mucho madurar para poder ver al Señor cara a cara, como creyente, como hijo de Dios, recuerda que seremos semejantes a Cristo y que tienes que luchar todos los días para poder ver al Señor cara a cara el día que Él venga por nosotros, ¿verdad? La segunda cosa que el Señor va a hacer cuando Él venga es que seremos transformados, porque en ese cuerpo de corrupción, como dice el Señor, no podemos recibir al Señor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15.
53 dice: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué aquí dice que no todos dormiremos? Porque a lo mejor si el Señor viene ahorita, nosotros ya no nos morimos, ¿verdad? Ya no vamos a dormir, ¿verdad? Pero seremos también transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, las cosas que van a pasar aquí es que nosotros, si somos muertos, seremos resucitados. Nuestro cuerpo será resucitado, tal y como fuimos aquí en la tierra. Por eso yo digo, si tú quieres, ¿cómo quieres tener tu cuerpo? Porque aquí dice que ya no vas a morir, vas a vivir para siempre. Entonces, ¿cómo quieres que esté tu cuerpo? Cuando ese cuerpo va a ser ya para siempre. ¿Cómo quieres que sea así? ¿Verdad? Eso es lo que nos hace aquí una pregunta. Por eso hay que cuidarnos. Y también dice aquí que, por ejemplo, si tú moriste y tuviste alguna tribulación, alguna enfermedad, o alguien que no pueda caminar bien, en ese momento todo eso se va a quitar, ¿verdad? No sabemos, son misterios. Por ejemplo, no sabemos si alguien que murió viejito, a lo mejor, como vemos a veces imágenes que son ángeles, ¿no? Pero que su cara es como una luz, ¿no? Que trasciende y que ya a lo mejor ya no vas a tener ni arrugas, ¿no? No sabemos. Esos son misterios que hasta ese día vamos a resolver. Pero lo que sí será tu mismo cuerpo, será el mismo cuerpo, pero será transformado. Dice que tú eres, ya no va a haber corrupción en tu cuerpo, ¿verdad? Y va a ser un cuerpo que nunca va a morir. Ajá. Eso es lo que dice. Aquí surgen dos preguntas. ¿Cuál es la razón para ser transformados? ¿Cómo y qué exactamente va a ocurrir en ese día? Vamos a leer primera de Corintios. Pues ahí es, no. Entonces, para responder la primera pregunta, es la del versículo 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso es que debemos de ser transformados, ¿verdad? Bueno, necesitamos ser libres de este cuerpo frágil, a la enfermedad, al sufrimiento, lleno de debilidades. Necesitamos revestirnos de pureza y de perfección total para que nuestros ojos así puedan ver el gran eterno Dios. Los muertos en Cristo serán resucitados, sino que también serán cambiados gloriosamente. Entonces serán cuerpos gloriosos. Cuando dice un cuerpo glorioso, hermano, aparte de que va a ser un cuerpo que ya no va a morir, ¿qué más ustedes creen que pueda reflejarse en un cuerpo glorioso? Pues lo que dijimos, ¿no? Que ya no va a tener enfermedades, que ya no va a tener dolor, que ya no va a tener aflicción, que va a ser un cuerpo fuerte, semejante al Señor, y ya no va a pensar igual como pensamos nosotros ahorita. Recordemos que los mismos pensamientos que tenemos nosotros no son los mismos que tiene Dios, pensamos diferente. Ajá. Por eso es que en ese momento ya no vamos a pensar igual, ¿verdad? Ya no vamos a hacer actos para el mundo, porque va a ser un estado espiritual, celestial. Y todo esto será, dice el Señor, en un momento, en un abrir de ojos, en un instante, quedaremos sin mancha ni arruga y ninguna otra imperfección.
perfección, puros como el primer día que Dios nos creó. Por eso es que yo creo lo que les dije. Dice que si nos va a dejar puros, no quiere decir como bebés, ¿verdad? Sino quiere decir que puros, porque dice que nadie va a poder entrar en el reino de los cielos si no tiene un corazón puro, inocente, como el de ¿qué? De un niño. Por eso es que el Señor nos tiene que transformar, porque por más que tú digas, yo soy un hijo de Dios, no hago cosas malas, pues ya a lo mejor ya no somos tan puros como éramos cuando nacimos. Por eso el Señor nos tiene que transformar antes. Filipenses 3, 20, 21. Dice, Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nos tiene que transformar el cuerpo de la humillación para que sea un cuerpo semejante a la gloria de Él. La tercera cosa, hermanos, que pasará cuando el Señor venga es que seremos tomados para estar siempre con el Señor. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera. 4, 17. Ajá. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, aquí dice que estaremos para siempre con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que dice que primero serán resucitados los muertos, y después vendrá el arrebatamiento, vendrá por la gente que aún viva, y sus cuerpos serán transformados, ¿verdad? El saber que vamos a estar con el Señor debe ser para nosotros un gran consuelo y gozo. Hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Sin verlo, y poder manifestarnos en ese día las promesas que el Señor nos ha dado. Será un día lleno de gozo. Haberle visto, pero llegará el día en que lo veremos y seremos como Él, y estaremos siempre con Él, andaremos siempre en su compañía y gobernados por Él. Desde allí, cualquier lugar en el que estemos en la tierra, pues no vale nada en el momento que vamos a vivir con el Señor. Será un paraíso para nosotros. La gloria no se va a comparar, hermanos. La gloria en el cielo no van a ser las carpas celestiales de oro, ni las coronas, ni las puertas de cristal, ni los escenarios hermosos que tenga el paraíso para nosotros. La gloria será que podemos vivir eternamente con Él para siempre en íntima y amorosa relación. Es como yo les digo, si tú, hermano, no te gozas en intimidad con el Señor, no te agrada en adorarlo, en alabarlo, imagínate, entonces ¿para qué quieres ir al cielo? Si nosotros cuando estemos allá arriba estaremos danzando, alabando con gozo, y tendremos una relación estrecha con el Señor.
tú me vas a decir, cuando yo esté con el Señor, le voy a preguntar al Señor tal cual cosa, esto, aquello. Yo te voy a decir una cosa. Dice en la palabra de Dios que ese día tú no le vas a preguntar nada al Señor, porque será tanto tu gloria, tu gozo, tu paz que sentirás, que todas las cosas que dice que en este mundo quedarán ¿qué? Atrás, ¿sí? Ya no te interesará, porque en el cielo no va a haber dolor, no va a haber dolor. Entonces quiere decir que las cosas que te pasaron aquí, que a veces le quieres preguntar al Señor, ¿qué crees, hermano? Que allá arriba no va a haber dolor. Vas a lo mejor a recordarlas, pero ya no vas a sentir igual como tu ser que ahorita eres carnal. Allá ya no vas a sentir eso. ¿Ja? Vas a recordar tal vez las cosas, vas a recordar momentos hermosos que viviste aquí en la tierra, pero ya no va a haber amargura, ya no va a haber dolor. Entonces, eso que a lo mejor le quisiste preguntar al Señor, ya no te va a interesar. Ahora lo que vas a hacer es estar con Él, en su compañía, convivir con Él, gozarnos con todos los hermanos que estén allá arriba, con cánticos, con danzas al Señor. Entonces eso quedará atrás, hermano, ya no vas a ser igual. Cuán agradable será contemplar eternamente el divino rostro del Señor Jesucristo, sin que nada se interponga, sin que tengamos que apartar nuestros ojos de Él para ponernos en un mundo de fatiga y de sufrimiento. Nosotros lo veremos cara a cara aquel día como Él será, ¿verdad? La cuarta cosa es que seremos liberados de toda tribulación, dándonos el Señor eterno reposo, lo que les dije. Ajá. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, dad reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces aquí nos dice que nosotros que somos atribulados, el Señor nos dará reposo, con nosotros traerá un reposo eterno para nosotros. Si entonces en este momento si has sufrido por causa del Señor o por causas de la vida, ¿no? Si las tormentas de nuestra vida han golpeado violentamente o duramente, no te dejes vencer por la desesperanza, pues cuando el Señor se manifieste con nosotros, pues ya todas esas cosas se irán de nosotros, porque Él traerá reposo para aquellos que duermen ahorita y para aquellos que aún vivan también traerá reposo eterno. Para todos aquellos que en vida le esperaron, el Señor les dará descanso. Sé valiente y espera fielmente en lo que el Señor nos promete para sus hijos aquel día. Si nos encontramos cansados, fatigados, sin esperanza, recordemos esta promesa. Si somos perseguidos, si tenemos enemigos, aflicciones, atribulaciones, si hemos sido humillados, si hemos sido rechazados, el Señor en ese día nos dará reposo y recompensa para vivir con Él juntamente, ¿verdad? Pero sin dolor. Entonces nosotros sí vamos a recordar, hermanos, y en un pasaje de la Biblia habla acerca de Lázaro y de quién, y del rico, ¿verdad? Y ahí vemos que el rico estaba en el infierno y él se acordaba cuando estaba en vida y se acordaba de sus hermanos y le decía a Abraham, ¿verdad? Abraham, porque veía a Abraham y a Lázaro que estaban en el cielo, bueno, en el seno de Abraham. ¿Por qué? Porque en ese tiempo recordemos que cuando se murieron en la ley, ¿verdad? Se murieron en la ley,
los que hicieron las obras del Señor no iban al cielo, sino iban al seno de Abraham, que era parte de, por eso les digo que hay muchas partes del cielo. Era una parte del cielo y ahí el Señor los tiene en el seno de Abraham. Cuando el Señor venga por la iglesia, entonces todos serán llevados, ahora sí, al cielo. ¿Se acuerdan que está dividido el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesucristo que subió al cielo es cuando empieza la época de la iglesia de la gracia, ¿verdad? Entonces los que murieron antes de que el Señor Jesucristo descendiera al cielo, ellos estaban en el seno de Abraham, los justos en ese tiempo. Todos los que murieron antes, por ejemplo Moisés, o sea, todos ellos estaban en el seno de Abraham. Entonces, cuando este hombre ve a Lázaro y a Abraham, estaban en el seno de Abraham. Entonces, en el seno de Abraham se veía el infierno y el cielo. O sea, había un lugar en donde se podía ver, no se podía pasar alguien al cielo ni al infierno, pero sí se podía ver porque ahí dice, hoy en día no sabemos cómo sea el cielo, si también es igual que lo podamos ver el infierno o no, pero ahí dice que el rico vio a Abraham y a Lázaro y que le dijo a Abraham que le fuera a hablar a sus hermanos porque aquí pues en el infierno pues estaba pues sufriendo, ¿no? Entonces le dijo él que pues si en vida, ¿verdad? O que ellos fueran, aunque se le apareciera un muerto a sus hermanos, no creerían. Si a los apóstoles que están ahí no les creen, aunque se les aparezca un muerto menos, dijo Abraham al rico, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que allá en el cielo sí nos vamos a reconocer. Sí nos vamos a reconocer, vas a reconocer a tu esposo o a tu papá, vas a lo mejor a recordar ciertas cosas cuando estuviste aquí en la tierra, momentos hermosos, un lindo día, lo vas a recordar. Pero hermanos, si vas a recordar cosas tristes y amargas, dice que no. A lo mejor las recordarás, pero ya allá en el cielo no va a haber tristeza ni dolor, la recordarás, pero a lo mejor ya no te duele, o sea, como algo normal. Nosotros ya no vamos a ser iguales, ya no vas a tener el mismo amor que tienes por carnal, una pareja. Todos, el amor que vamos a tener va a ser diferente, va a ser un amor como el Señor Jesucristo nos tiene a nosotros. No es un amor carnal, es un amor celestial. Entonces nosotros, nuestro amor cuando estemos allá arriba con las personas será así. A lo mejor tú me dices, no, ¿cómo no voy a sufrir si veo en el cielo que no está mi familia, que no hay nadie? ¿Tú crees que no voy a sufrir? Pues no, porque a lo mejor ya el sufrimiento y el dolor ya no va a existir. A lo mejor no, eso se va a ir. A lo mejor vas a ver a la gente que conoces, pero eso ya no va a existir, no va a estar triste, porque en el cielo no dice que va a estar triste, avergonzada, afligida, no. Aquí sí estás ahorita afligida y triste porque muchas, a lo mejor gente que conoces, que quieres, no conoce al Señor y sabes si no se van con Él qué va a pasar. Pero allá en el cielo, cuando tú te vayas, todo sufrimiento, toda aflicción se queda aquí. No se va a ir. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Pues ahí mismo, pero segunda de Tesalonicenses 1:10. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Que la quinta cosa que va a hacer es que el Señor será glorificado y nosotros también seremos glorificados, porque lo vamos a ver tal cual es como dijimos.
Si fuéramos un espejo que refleja algo de la grandeza, de la gloria de su Señor, sería nosotros, porque vamos a ser el reflejo del Señor cuando le veamos. Mucho será nuestro asombro que tendremos en ese momento, nos quedaremos sin aliento, luego el asombro dará paso al regocijo imposible de imaginar. Glorificado por los santos ese día, será un día brillante y bendito, ese día la hora perfecta de la salvación, de la rendición, de la justificación será admirada y honrada por todos aquellos que llevaron frutos en su aflicción aquí en la tierra y los cuales hicieron la santa voluntad del Señor en esta tierra. Vamos a leer para terminar unos últimos versículos. Vamos a leer Primera de Filipenses. Primera de Filipenses. ¿Perdón, qué era? No, pues Primera de Filipenses 3. Filipenses. Yo primera. Filipenses 3, 13. 14, ya ando poniéndole. Con razón, Filipenses, primero dije, se escuchó raro. 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciendo que Jesús, Pablo dice que él mismo dice que no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que él dice que aunque no seamos ni perfectos, aún debemos proseguir para lograr aquello para lo cual también fuimos llamados, ¿verdad? Que es a ser salvados. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Entonces lo que fuiste, lo que hiciste, tus pecados, déjalos atrás, ¿verdad? Y como dice aquí Pablo, aquí dice, prosigo la meta, al premio supremo, al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, sigo puliéndome, ¿verdad? Dejo atrás, porque mucha gente dice, no puedo regresar al Señor por los pecados que he cometido. Dice aquí Pablo, deja atrás aquello que te alejó de Dios, que lo ofendió al Señor. Déjalo atrás, tú sigue, ¿verdad? Adelante por ese premio, que nadie te lo quite, ni potestades, ¿verdad? Ni tus enemigos, ni la carne, ni los pecados. Tú sigue adelante, ¿verdad? Porque el que persevera alcanza. Vamos a leer Primera de Corintios 15. ...58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros tenemos que ser constantes. Dice que debemos ser constantes. No que un día sí y un día no, sino todos los días tenemos que estar constantes, porque no sabemos cuándo venga el Señor, en la obra del Señor. Imagínate que venga el Señor, te va a decir, ¿y qué? Cuando estés con Él te va a decir, pues fuiste salvo pues por casi pasando la rayita, porque de panzazo, porque cuando yo fui por ustedes, tú estabas todavía en pañales, en la palabra de Dios, ¿no? Como dice, tomando un lechita. Yo te mandé, sírveme, ayuda, ¿qué ayuda allá al hermano, al necesitado?
sé, predicando el evangelio, y te va a decir el Señor, y tú estabas diciendo, ay, después. Y qué vergüenza, ¿verdad? Cuando tú estés delante del Señor y que diga, ay, mi hijo, cuando yo llegué por él estaba haciendo la obra, estaba constante, estaba prendida a su vela, estaba velando. Cuando yo vine estaba hablando de la palabra de Dios, estaba ayunando, estaba alabando. Imagínate qué padre sería, ¿no? Que cuando Él ve que estés haciendo eso, y que aparte recordemos y hablamos que nos va a dar coronas, y no a todos, solamente a los que hicieron grandes cosas en su nombre. Son los que se van a llevar las coronas. Los demás nada más van a estar ahí, como dicen, papá, de panzazo, pero nada más viendo los regalos. Imagínate, si sientes bonito que te dé un reconocimiento en tu trabajo, en tu escuela, imagínate qué vas a sentir cuando Dios te dé un reconocimiento. Qué gloria será, qué gozo, qué alegría. Algo que no podemos imaginar, ¿verdad? Porque por más que nosotros queremos imaginarnos, no podemos, ¿verdad? Son muchos misterios. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, y con ese versículo terminamos. 4:18. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Entonces, cuando tú veas ahorita una persona decaída, triste, afligida por toda esta situación, háblale de estas promesas. Dile, no estés así, tenemos una promesa en el Señor. Imagínate si viene el Señor, te vas a ir con Él, todas tus aflicciones, todo. Y aparte, aunque aún estemos aquí, dice el Señor que nos esforcemos día con día, que sea valiente, que te acuerdes de una promesa. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, hermanos, y ya no podemos más, las mamás se acuerdan de los hijos. No, pues me tengo que levantar porque tengo a mis hijos. O te acuerdas de algo que te aliente, ¿no? Entonces, cuando tú ya no puedas más, que digas, no tengo más razones para seguir en esta vida, acuérdate de la promesa que ha dado el Señor. Porque si tú te quitas la vida, porque mucha gente ahorita en desesperación se ha quitado la vida, ¿a dónde va a ir tu alma? Al infierno. Mucha gente dice, es que ya me suicido y se termina mi agonía aquí. Pero no es cierto, hermanos, empieza una peor agonía. Sabemos que a algunos nos va peor, otros mejor en la vida, pero aún así a todos, no dice solamente a los que aquí en la tierra han tenido dolor. Todos tenemos algún dolor, alguna aflicción. Dice el Señor que a todos, cuando estemos con Él, será quitado, ¿verdad? Voy a poner una alabanza para terminar, porque ese día, como dice el Señor, tenemos que ser cambiados completamente, porque lo vamos a ver cara a cara. Necesitamos estar bien delante del Señor. Vamos a poner una alabanza, pero antes de poner la alabanza vamos a hacer una rápida oración. Y vamos a pedirle en esta mañana, dile al Señor, si no es con estas palabras, con tus palabras: mi Dios y mi Padre, te doy gracias, Señor, por tu bendita bendición y misericordia y gracia y amor. Señor, yo espero con gozo, con avivamiento, tu segunda venida, Señor, del Señor Jesucristo. Prepárame, Señor. Yo velaré, seré sobrio, seré constante y viviré de una manera irrepresible, viviendo en paz, deseando ese gran día que te veré cara a cara, Señor, para vivir contigo para siempre, para la eternidad. Amén. Vamos a poner esta alabanza para terminar la prédica del día de hoy.
Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado en este suelo, tembloroso y sin aliento, donde seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida.
día, ¿verdad? Sí. Ese momento que hemos esperado toda nuestra vida, cara a cara, ¿verdad? Hermanos, mucha gente dirá, ay, sí, hablan de la segunda venida y quién sé cuándo venga, hermanos, pero deja si viene o no el Señor. Si tú te llegas a morir, es lo mismo, hermanos, tenemos que estar preparados, ¿verdad? La vida en un momento, en un soplo de vida, en un segundo, se nos va. Hoy estamos, mañana quién sabe, si el mes próximo estemos, si la semana siguiente, no sabemos. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el siguiente domingo, si Dios nos lo permite, estaremos aquí. Si les gustó el video, la prédica, compártenla, hermanos. Gracias. Amén.